¿Cuál es el capital de mi empresa? ¿Es oportuno invertir? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta actualmente mi empresa para poder expandirse? ¿Tenemos que pedir financiamiento? Son las preguntas recurrentes que los clientes, como abogado corporativo, nos pueden realizar. Buenas tardes, mi nombre es Mario Rosano y en este video veremos la contabilidad de las empresas desde el ámbito legal. Cruzaremos por los estados financieros más representativos como el balance general y estado de resultados. Explicaremos cómo se realizan y, lo más importante, cómo deben analizarse. Siendo abogado corporativo, en este video veremos cómo influye el abogado corporativo en la contabilidad. Es decir, los abogados sí llevan la contabilidad, realizan los estados financieros, pero toca a uno como abogado corporativo y mercantil hacer estos análisis de los estados financieros, dárselos a conocer a las personas representantes de la empresa, llámese en este caso dueño si es persona física, o a la junta de consejo si son personas morales o socios, como se conocen también, si son empresas no lucrativas, ¿verdad? Y en este video, pues como les comentaba, vamos a aprender todo ese ámbito legal de cómo realizar estos estados financieros, cómo están compuestos y sobre todo, muy importante, su análisis. Esperemos ser objetivos. Bien, comenzamos. ¿Cómo surge la contabilidad en las empresas? Aquí tenemos un fundamento jurídico donde podemos encontrar que la contabilidad es obligatoria para todas las empresas mexicanas, bien sean personas físicas con actividad empresarial o personas morales. El Código de Comercio, encontramos este fundamento en los artículos del 33 al 38, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, el artículo 58, en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 28, que nos habla sobre las obligaciones de llevar los libros contables, el 29, que nos habla sobre la obligación de elaborar CFDI por las actividades comerciales que realicemos. El 29A nos habla sobre los requisitos del CFDI. El 31A, la información, que debemos elaborar los estados de información financiera. El 32A, la dictaminación de estos estados financieros. El 52 y el 53 del mismo código, cómo se deben de revisar estos estados financieros. Aparentemente son artículos que contienen información muy sencilla, pero si se queda usted hasta el final, le voy a enseñar un ejemplo de cómo en la vida diaria esos artículos, pese a que uno puede decir, bueno, ya conocemos todas las características de un CFDI, como el caso del 29A, pero les voy a mostrar cómo se aplica. Bien, la contabilidad en las empresas, como ya vimos, pues tiene su fundamento legal en México, pero ¿cómo surge todo este mundo de la contabilidad? Para poder unificar esos criterios contables y poderlos plasmar en un estado financiero, nace bien por allá de 1973 la Comisión de las Normas Internacionales de Contabilidad, que son las NIF con doble I, como lo estamos viendo en pantalla. En el 2001 esa misma comisión cambia de nombre y se llama Junta Internacional de Contabilidad. Por allá del 2000 se unifica también la Unión Europea. En el 2002 se crean esas normas para mercados internacionales, es decir, ya hablando de macroeconomías, ¿verdad? Actualmente son 166 países los que integran esta junta, es decir, están regulados pues para poder hacer o crear ese comercio internacional. Pero bien, aquí en México los regula, ya ve que en México todo lo tropicalizamos, pues aquí en México también nace el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, por sus siglas CINIF, y aquí en México son conocidas como NIF, con una sola I, que significan Normas de Información Financiera. Y bueno, pues ya sabemos que estas normas, valga la redundancia, son normas generales y particulares que sirven para explicar cómo se presenta la información en los estados financieros. Es decir, esta es la normatividad que nos va a indicar cómo debe de presentarse cada estado financiero. Por estados financieros conocemos estado de resultados, balance general,
flujo de efectivo, que son los tres más importantes que debemos saber cómo analizarlos y que en este video lo vamos a aprender. Bien, en esta diapositiva vemos cómo están estructuradas las NIF en México. El apartado A1, que habla sobre la estructura, el A2 sobre los postulados básicos, el A3 la necesidad de los usuarios y objetivos, A4 y así sucesivamente. No me voy a detener mucho aquí porque vamos a analizar particularmente en este video, ya son temas más contables, pero nosotros nos vamos a abocar al aspecto jurídico, y para eso tenemos las reglas generales que están integradas en las NIF A1, donde nos muestran las técnicas que se utilizan para el registro de operaciones. Estas pues deben ser aplicadas, como bien les decía, como un contador. Aquí en el despacho, claro que tenemos que seguir toda esta normatividad. Y en México, bueno, como bien les decía, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuestos sobre la Renta son las que más nos marcan esa normativa sobre el registro de operaciones y cómo deben ser correctamente esas operaciones, ¿verdad? Para poder llegar al cálculo de los impuestos, que es lo que le interesa al gobierno. No nos vamos a meter en ese tema porque son contables y ese es tema de otro video. Aquí, como les decía, son esos aspectos de análisis de los estados financieros, y para poder llegar a ello tenemos que conocer cuáles son los estados financieros. Para eso nos abocaremos a las NIF del apartado A3, que son los objetivos de los estados financieros para proporcionar elementos de juicio que permitan evaluar estos estados financieros. ¿Qué vamos a evaluar? El comportamiento económico financiero, es decir, la salud de las finanzas de la empresa. ¿Tiene ingresos? ¿Tiene activos? ¿O tiene más deudas? ¿Y cómo se compone el capital? Eso nos va a permitir darle a nuestros clientes esa información de qué capacidad financiera, es decir, pueden invertir, pueden financiarse, podemos solicitar un crédito o podemos expandirnos con sucursales. Bien, entonces les decía, el equipo contable ya realizó los estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Y estos son presentados a los dueños, en caso de que sean personas físicas, o a los socios, cuando son personas morales. Y es aquí donde entra nuestro trabajo, porque en muchos de los casos, y me he topado con muchos clientes, como contador, cuando le presento los estados financieros, ellos, bueno, en un principio, porque primero fui contador, cuando era contador nada más presentaba esos estados financieros a las empresas o a los dueños, y ellos no le entienden, no saben cómo interpretarlo. ¿Por qué? Porque está en idioma contable. Entonces, nuestra labor como abogados corporativos es transformar ese idioma contable en español para nuestros clientes. Y de esta forma llegamos a esta diapositiva, que quiénes son los usuarios de estos estados financieros. Y aquí tenemos que los usuarios o lectores de estos estados financieros pues son los accionistas o dueños de las empresas, y les sirve para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. También les sirve a los órganos de supervisión y vigilancia, es decir, los órganos de control interno cuando son empresas o gobiernos. Estos existen y estos evalúan a través de estos cómo se han manejado los recursos en la entidad. También evalúan la gestión de cómo va operando la administración. Ahora, también les sirven a los administradores. ¿Cómo? Porque estos pueden hacer mediciones de crecimiento, si van generando positiva o negativamente los flujos de efectivo y todas las demás actividades de operación, llámese ventas o todos los proyectos o programas que estén aplicando en la empresa. A los proveedores, acreedores y empleados, ¿de qué forma les sirve a estos? Pues bueno, estos es importante porque nos dan los créditos. Entonces, para que ellos nos puedan otorgar créditos, a veces los clientes, cuando piden créditos fuertes en instituciones bancarias, hipotecarias o financieras, y también incluso en las agencias de autos, cuando se tienen que comprar flotillas en el caso de algunos clientes, pues siempre piden estos estados financieros, el estado de resultados del año y el balance general, por lo general del último ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí los proveedores se dan cuenta de cómo están las finanzas, si son sanas o no son sanas, para poder otorgar préstamos a las empresas. Y bueno, tenemos a los gobiernos también. Al final de cada ejercicio, los gobiernos presentan su cuenta pública anual en cualquier nivel de gobierno, y esto le permite al gobierno, a través de sus finanzas sanas,
otorgarles un crecimiento presupuestal en los ramos que desempeñan, bien sea 28, fondo 4 o el ramo 33. Y bueno, pues a los contribuyentes o a nosotros como contadores nos sirve también para determinar los impuestos, es decir, a través de estos determinamos si existen utilidades, pérdidas, crecimientos de capital, crecimientos de pasivo, etcétera, etcétera, o cómo van los libros de capital. Entonces, nos sirven para determinar los impuestos. En conclusión, este apartado de NIF pues nos pueden proveer información muy importante sobre cuál es la posición financiera con la que está la empresa, lo que les decía, es sana o es insana, la operación financiera de la empresa, ¿verdad? Si puede crecer o no puede crecer, eso es muy importante, los resultados de la operación, si se generaron utilidades o pérdidas, cambios de capital o de patrimonio. Aquí pueden pensar que ustedes que es lo mismo, pero contablemente utilidad y pérdida se utiliza para las empresas que son lucrativas y patrimonio contable se utiliza para las personas o empresas que son no lucrativas, como las sociedades civiles, que se supone que no generan un ingreso como tal. Entonces ellos tienen patrimonio, no tienen utilidad, y si quedara una ganancia o una cantidad monetaria, les decía en el video anterior, este patrimonio se le conoce como remanente distribuible, perdón, lo estaba olvidando, pero esa es la palabra correcta, remanente distribuible, no es utilidad. Bien, y la obtención de recursos, bueno, pues si la posición financiera de la empresa es sana, pues claro que pueden otorgarte créditos las financieras, las instituciones bancarias y agencias de auto, hipotecarias, etcétera, etcétera. Bien, las NIF en el apartado A3 nos marca cuáles son los estados financieros básicos. Aquí tenemos la diapositiva, los estados financieros básicos, como les decía, es el balance general, el estado de resultados, estado de variación de capital contable, estado de flujo de efectivo o estado de cambios de situación financiera. Estos 4 estados financieros son los más importantes y los que tenemos sí o sí como abogados corporativos saber interpretar, porque como les decía, tenemos que traducirlos del idioma contable al español para nuestros clientes, además de encontrarle aplicativos en la vida real. Y como les decía, hasta el final de este video, bueno, más adelantito, antes del final, les voy a mostrar un aplicativo en la vida real, un caso que me pasó incluso esta semana que acaba de ocurrir, pasar, con uno de mis clientes, por ahí que tuvimos una congelación de las cuentas a través de la institución bancaria, y cómo hicimos con estos estados financieros para desbloquearlos. Bueno, continuamos, ya vimos la NIF A3, ahora vamos a ver las NIF A4, y estas nos indican las características cualitativas que deben de contener estos estados financieros. Lo vemos en pantalla. Estas deben de contener como características básicas la utilidad. La utilidad debe adecuarse a las necesidades de los usuarios. Lo que le decía, nosotros como abogados corporativos tenemos que traducir ese idioma contable en el cual son expresados estos estados financieros, traducírselos al español a los clientes para que estos puedan ser de utilidad para ellos y les ayude a tomar decisiones. Confiabilidad, deben de ser veraces, representativos, objetivos, verificables y con la información suficiente y sustentada para que se puedan tomar decisiones. Deben tener relevancia. ¿Qué significa esto? Que nos permita tener esa posibilidad de predicción y confirmación de la información ahí plasmada, y la importancia relativa en cómo puede ser aplicada esta información. Comprensibilidad. La comprensibilidad, pues les decía, que debe ser entendida de manera práctica por los usuarios. A veces las NIF sí están realizadas, lo que les decía, cómo deben estar estructurados los estados financieros, pero en esa estructura, bueno, pues es el idioma contable, lo que les decía, ¿verdad? Es para que ellos interpreten. Si las personas no tienen conocimientos básicos contables, créanme, es muy complejo que ellos entiendan. Comparabilidad. Ay, se me estaba trabando la lengua. Comparabilidad. En el análisis más adelante, que les voy a enseñar cómo se hace la comparación de estados financieros en ese análisis,
nos permite tener unidades de medida. Estas unidades de medida es hacer comparativos entre un mes a otro o entre un ejercicio y otro si existen variaciones de aumento o disminuciones. Más adelante lo vamos a ver. Entonces les contaba que existen estados financieros básicos y la NIF A5 nos habla sobre esos estados financieros básicos y cuáles son sus características que debe de contener cada estado financiero. Aquí en pantalla comenzamos con el balance general, que está compuesto por activo, pasivo, capital contable o patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos, pues no es más que el efectivo o sus equivalentes, ¿sale? Es todo el dinero que tiene, con el que puede operar, es el activo circulante, como se conoce, es el dinero con el que opera la empresa, o sus equivalentes pues son el almacén, los clientes, y todas estas características de las que está compuesta son como 10 o 15, son varias. Equipo de oficina, equipo de transporte, etcétera, etcétera. No voy a ahondar mucho en ese tema porque pues ya son aspectos contables. Los pasivos, que son todas las obligaciones en términos monetarios que tiene la empresa. Los pasivos, es decir, son las deudas que ha contraído la empresa a corto o largo plazo. Y el capital contable, pues son las aportaciones o valores residuales que tienen los activos. Espérame tantito, ¿cómo que el capital es el valor de los activos? Sí. Aquí abajito les puse unas ecuaciones contables. Decimos que el activo es la suma del pasivo más el capital. O bien entendido de otra forma, el activo menos el pasivo es el capital. Es decir, es el valor que tienen todos nuestros activos. Recordemos cuando comienza una empresa. Juanito va con Anita y los dos deciden formar una empresa. Entonces los dos deciden aportar cantidades ecuánimes, uno en valores circulantes, que es el activo circulante, uno decide aportar 50 pesos, no sé, para comprar insumos, y la otra persona, la persona B, decide aportar los instrumentos con los que van a transformar esos insumos. Entonces, la persona A está aportando 50 pesos y la persona B está aportando los mismos 50 pesos, pero en herramientas. Entonces, en activo circulante habrá 50 pesos, en activo no circulante habrá 50 pesos y el capital, que es el valor de ellos dos, será de 100 pesos. ¿Comprendido? Más sencillo, no lo pude haber explicado. Ahora veamos el estado de resultados. ¿Qué lo compone el estado de resultados? Los ingresos, costos y gastos, la utilidad o pérdida, cambio en el patrimonio, movimientos de propietarios, creación de reserva y la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos son representados en este como el incremento o disminución de los activos. Existe una suma y una resta entre ingresos y gastos. Más adelantito lo vamos a ver en el caso de las empresas comerciales y las empresas prestadoras de servicio. Cuando las empresas son transformadoras de bienes o manufactureras, como se les conoce, primero tiene que realizarse una generación de cálculos de costos y gastos para después de esta ser restado de los ingresos. Esto nos va a determinar una utilidad o pérdida neta. El cambio en el patrimonio. Una vez que es determinada la utilidad, pues obviamente el patrimonio contable o capital pues va a aumentar o va a disminuir dependiendo de cuál ha sido el resultado de esta operación. Los movimientos de los propietarios son cambios del capital contribuido. Cuando existen esas ganancias, pues son decisiones de los propietarios si esas ganancias se van a reinvertir en la empresa o la van a retirar, ¿verdad? La creación de reservas, actualmente la ley de ISR nos marca un porcentaje que deben de tener las personas morales de reserva, es el 20%. Las personas físicas no es exigible estas reservas, aunque pues todos los que hemos tenido algún negocio, prestador de servicio o de la compra y venta de cualquier bien, pues sabemos que siempre es bueno tener esas reservas económicas para poder hacer frente a las adversidades que se nos puedan presentar.
Y la utilidad o pérdida del ejercicio, bueno, pues es la determinación, después de haber hecho todos estos cálculos en el estado de resultados, que nos permite saber si la empresa tuvo ganancias o pérdidas al final del ejercicio. Y el otro estado financiero que nos sirve para hacer este análisis es el flujo de efectivo. Aquí lo tenemos en pantalla. Y este se compone por tres aspectos importantes, que son la operación, la inversión y el financiamiento. La operación está relacionado con todas las actividades que representa la principal fuente de ingresos de la entidad, es decir, todos los cobros de efectivo por venta de bienes y servicios que tenga la empresa, aquí son registrados en aumentos y disminuciones de sus operaciones. Los de inversión son los flujos de efectivos que se destinan a la adquisición de activos, es decir, esos libros contables que nos presentan si hubo aumento o disminución de nuestros activos fijos. Y el flujo de efectivo en el financiamiento, pues es el que nos permite saber si adquirimos pasivos a través de financiamientos por instituciones bancarias o por proveedores. Conociendo ya pues cómo están integrados y cuáles son las características de los estados financieros básicos, llegamos a la parte importante de este video como abogados corporativos, que es el análisis de los estados financieros. Si te está gustando este video y ya llegaste hasta aquí, no olvides darme tu like, ponerle ahí suscribirse y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestros videos. No olvidemos que este es el video 2 de 3 sobre paso a paso cómo ser un abogado corporativo. De tal forma que en este análisis de estados financieros tenemos el análisis cuantitativo. Aquí en el análisis cuantitativo vamos a conocer cuál es la estructura financiera de la empresa, cuáles son los resultados de operación. Pero a ver, espérate, explícamelo más despacio. Y sí, vamos a ir pasito por pasito. El análisis cuantitativo nos permite hacer un estudio de los estados financieros de forma histórica, es decir, cómo se proyecta la entidad, en este caso la empresa, con el paso del tiempo. Su estructura financiera nos habla sobre el activo, pasivo y capital, si hay aumentos o disminuciones, si eso no sana la empresa. El análisis de los resultados de la operación nos permite hacer un estudio profundo sobre el estado de resultados, si obtuvimos utilidad o pérdida, y si estamos generando pérdida, ¿por qué se está generando esa pérdida? El análisis de generación de fondos y utilización de los mismos, es decir, cómo estamos obteniendo los recursos en los estados de flujo de efectivo, de dónde se están obteniendo, es decir, si se están obteniendo por financiamiento, es decir, si pedimos prestado a empresas, si se están obteniendo por ingresos propios, que es la liquidez, o si se están obteniendo por la venta de activos fijos. Entonces, en ese análisis de generación de fondos es muy importante porque nos permite conocer cómo es que la empresa está trabajando. Y el análisis de la liquidez o rentabilidad es el que nos dice, después de estos otros tres, esas sumas y restas básicas que nos permiten saber si la empresa es rentable o no. Uno de mis mejores mentores me decía en una posición que ocupé muy importante en una administración, él siempre me dice, no me decía, bueno, me decía cuando estaba ocupando el puesto, pero sigue vivo, me dice que los números son fríos. 1 más 1 son 2. Y en ese tenor, como abogados corporativos, en este aspecto debemos ser muy serios con nuestros clientes y decirles si la empresa está siendo rentable o no, si las finanzas están siendo sanas o no. ¿Por qué? Porque esto le puede acarrear muchos problemas o beneficios si no somos o si somos sinceros con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si después del análisis profundo que hacemos estos estados financieros determinamos que la empresa no está siendo sana, pues lo más correcto es que le digamos que hay que bajar la cortina y vámonos, dedicarnos a otra cosa. Para eso están pagando nuestros servicios, no debemos de tener miedo. Y por el contrario, que si estamos viendo que las finanzas son sanas, orientarlos a crecer. Ese crecimiento que hablábamos en el video 1, si hay que crecer para adelante,
absorber los proveedores, etcétera, etcétera. Ya son cuestiones más de administración, pero somos nosotros quienes vamos a orientar a nuestros clientes qué decisión se debe de tomar basado en estos análisis de estados financieros de forma cuantitativa. Bien, ya conocimos cuál es la forma de hacer los análisis cuantitativos de los estados financieros. Ahora conozcamos el análisis comparativo, y dentro de estos análisis tenemos dos. Vemos el primero, es el análisis vertical. ¿Cómo se realiza este? ¿Por qué de forma vertical? Bueno, como lo vemos aquí, tenemos así, puse nada más en forma resumida, activo circulante, activo no circulante y el activo total. Este representativo, más adelante vamos a ver cómo se estructura un estado de un balance general, donde están compuestos estos, que está compuesto por estos tres, perdón, y tiene que usarse una razón simple. Bueno, esa razón simple es utilizar nuestra lógica para darle esos valores porcentuales de análisis, y esta es lo que les decía, que tenemos que traducir los medios contables al español para presentárselo a nuestros clientes. Aquí dice en la pantalla, activo circulante, $500,000, activo no circulante, $1,500,000, el activo de totales, $2 millones, representan el 100%. Ese activo circulante está contenido por todo el dinero en efectivo, el dinero que está en el banco, los clientes que tiene la empresa. Representan el 25% del valor total de la empresa. El activo no circulante está compuesto por todo el equipo de transporte, maquinaria, la bodega, las oficinas, dependiendo de dónde esté constituida la empresa. La suma de todos ellos, equipo de oficina, etcétera, la suma de todos ellos nos da $1,500,000, y eso está comprendido por el 75% del valor de la empresa. Es decir, la suma de todos los activos que tiene la empresa es por 2 millones. Si no tuviéramos aquí pasivos, nuestra razón simple o nuestra razón lógica sería que de capital de la empresa es de 2 millones de pesos. De tal forma que si presentáramos un balance general a una institución financiera, le decimos, ¿sabes qué? Mi empresa está compuesta por 2 millones de pesos, tenemos finanzas sanas porque no tenemos pasivos, es decir, no tenemos deudas adquiridas ni con proveedores ni con otro tipo de institución financiera, y tengo $1,500,000 de activos no circulantes entre vehículos y terreno y las instalaciones de mi oficina y todo lo demás, con el que puedo hacerle frente a ese préstamo. Entonces, la institución bancaria pues nos podría otorgar un crédito. Esa es la importancia de saber interpretar con razones simples y valores factorizados o porcentuales un estado financiero, podérselo presentar a nuestros clientes y que ellos sepan esa interpretación simple y sencilla de un estado financiero. Y la otra forma de análisis es la forma horizontal. La forma horizontal es hacer análisis comparativos. Tenemos en pantalla aumentos y disminuciones o variaciones y tendencias que generan las subcuentas de los estados financieros. Bien les decía, el almacén, en este caso, en el año 2021, el ejemplo que puse aquí muy simple, un ejemplo por mencionar cualquiera que no existe, en el ejercicio 2021 existían 100,000 piezas en el almacén del producto A, y en el 2022 cerramos el mismo almacén con una variación de 150,000 piezas. Quiere decir que la variación entre un año y otro fue de 50,000 piezas. Tenemos una tendencia de crecimiento del 50%. Eso significa que la empresa de alguna u otra forma está teniendo una financiación sana. Aquí es cuando se dice que se pueden adquirir, bueno, en este caso, pudimos haber adquirido un pasivo con un proveedor para que aumentaran en esas 50,000 piezas al final del ejercicio nuestro almacén, pero es una deuda buena. ¿Por qué? Porque esa deuda se transformó en productos para poder vender y generar ingresos.
De tal forma que si existe un crecimiento o una tendencia de crecimiento del almacén del 50%, quiere decir que las finanzas de la empresa son sanas. Bueno, y como se los dije, pues estas son los tres formas o los tres tipos de análisis profundos que se tienen que hacer: el cuantitativo, el vertical y el horizontal. Con la práctica, solamente analizándolos, estudiándolos y dándoles esas referencias a nuestros clientes es como vamos a obtener con la práctica, no hay de otra. Ahora, lo prometido es deuda. Vamos a ver cómo están estructurados estos estados financieros y para eso tenemos la siguiente diapositiva. El método de obtención, el método básico de obtención de los estados de resultados. Aquí están. Oye, pero yo no soy contador, estoy estudiando derecho, o soy abogado y quiero ser abogado corporativo, eso no me va a servir a mí porque no soy contador. No, estamos equivocados. Por supuesto que tenemos que saber, aunque sea de forma básica, cómo están estructurados o cómo se realizan estos para que podamos analizarlos, detectar errores, porque también como abogados corporativos tenemos que detectar estos errores en su estructura y hacérselos conocer al equipo contable, al contador o a nuestros clientes si la información contenida en ellos es correcta o incorrecta, no para golpear, sino para ayudarle al cliente, de tal forma que las sumas y restas básicas de esto, pues aquí están estructurados. No me voy a meter mucho en ellos. Si usted gusta la presentación, con todo gusto se la comparto. Déjeme su comentario aquí abajo en el video, o póngase en contacto conmigo. Por ahí aparece también el link de mi página de internet del despacho y con todo gusto usted hace el link ahí, me manda un correo y yo quiero la presentación. Con todo gusto se la comparto. Y este es el método básico de cómo elaborar un estado de resultados. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva perdón, el ejemplo de cómo ya está estructurado el estado de resultados de una empresa comercial. Y lo que les decía, ahí están los gastos que se ejecutaron, bueno, las ventas, los ingresos de las porventas, los gastos que se erogaron por haber realizado esas compras de productos para poder realizar las ventas, que se conocen como costos de venta, las utilidades en la operación, los demás gastos como salarios, servicios, los gastos de la oficina, etcétera, etcétera. Y al final de todos estos, el cálculo de impuestos, por supuesto, y la obtención de la utilidad. Como les repito, son ejemplos muy escuetos, no me voy a meter en el análisis profundo aquí de esto. Simplemente mencionar que pues la empresa, en el ejemplo, en este caso específico de ese estado de resultados comercial y en todos los que les voy a presentar, pues son de finanzas sanas. El siguiente es el ejemplo de un estado de resultados de una prestadora de servicios. Este es el más sencillo y el más básico que puede haber como un cliente, como nosotros abogados, los contadores o doctores, es decir, personas físicas con actividad empresarial que la obtención de sus ingresos es por una prestación de servicio. Y aquí está, es la estructura básica, como les decía en las dos diapositivas anteriores, cómo está estructurado y cuáles son las operaciones que se realizan. En la siguiente diapositiva, vemos el ejemplo del estado de resultados de manufactura. Aquí sí ya existe un cambio. Este lleva un análisis cuantitativo más profundo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que analizar primeramente los costos directos e indirectos de la empresa para poder determinarlos. Nótese aquí cómo comienza el estudio de la determinación de estos costos, y al final del estado de resultados nos dice total de costo de producción y ventas de productos terminados y da una cantidad de 90,000. Este estado es el primer estado que se tiene que hacer, que es el estado de la obtención de costos, para que vemos en la siguiente diapositiva, aquí lo tenemos en pantalla. Esos mismos 90,000 que tuvimos en la anterior como costos, aquí lo vemos donde dice en el tercer renglón, donde dice ventas netas, ahí dice costo de productos vendidos. Y vemos cómo estamos restando todo el costo de esos productos, que fue de 90,000 pesos. Esos 90 millones dice. Esos 90 millones son obtenidos del estado de resultados anterior, que es el estado de resultados de costos. Recordemos que este es el análisis cuantitativo más profundo que debe de realizarse en una empresa de manufactura.
Y bueno, después de ya restarle esos costos, viene la determinación de todo lo demás, como todos los estados de resultados, pasando por la utilidad neta, la aplicación de los impuestos, perdón, la utilidad bruta, la aplicación de los impuestos y la utilidad neta para la obtención de estos recursos. Esa utilidad neta ya en aspectos contables se transfiere a el capital. Entonces les decía, el análisis del estado de resultados de manufactura de la forma cuantitativa es el análisis más profundo que tenemos que hacer porque, a ver, aquí está el ejemplo. En el estado de resultados de costos, el estado de la diapositiva anterior, nos da 90 millones de pesos de costo de productos vendidos. Una vez que se hace ese estado de resultados de costos, se pasa a este que es el estado de resultados y aquí vemos en el tercer renglón, ventas netas, se le resta el costo de los productos vendidos y son los mismos 90 millones, ¿ya vieron? Que viene del ejemplo anterior. De ahí continúa con toda la estructura normal del estado de resultados hasta obtener la utilidad bruta, después la aplicación de impuestos para poder obtener la utilidad neta. Esta utilidad neta da 142.668.000 en el ejemplo específico de este estado de resultados. Ahora bien, vamos a ver el balance general. Del estado de resultados anterior, que daba, volvemos a ver, 142 millones. Esos 142 millones con cargos y abonos, es decir, aspectos contables, aquí debería de ir plasmado. Este ejemplo de balance general no tiene ninguna relación con el ejemplo anterior del estado de resultados, pero nada más para orientarlos, para forma de interpretación, debiera ir plasmado en donde dice capital contable. Hay un renglón que dice resultado del ejercicio y ahí debiera ir plasmado la utilidad neta del ejercicio, generando un aumento del capital. ¿Ven cómo están relacionados en ese análisis cuantitativo el estado de resultados y el balance general? ¿Cómo la información de uno nos sirve para plasmar otra? Aquí tenemos bien determinadas y plasmadas lo que les explicaba en diapositivas anteriores: activo, pasivo y capital contable. ¿Cuáles son las subcuentas que contiene el activo? Las cuentas que se manejan en el activo circulante, las cuentas que se manejan en el activo fijo, cuáles son los totales de los activos, cuáles son los totales de los pasivos y cuál es el total del capital. Y si suman el pasivo con el capital contable, nos da la misma cantidad que los activos. Aquí es donde podemos determinar si la empresa está siendo sana o no, pues los activos siempre deben de ser mayores a los pasivos. Si vemos que la empresa en un análisis de razón o de forma horizontal entre un ejercicio y otro, vemos que no existen incrementos en los activos, la empresa está siendo no viable, está generando pérdidas, no están sus finanzas sanas, porque vamos a encontrar más deudas que ingresos. Y caso contrario, si en ese análisis horizontal y en análisis cuantitativo vemos que aumentan las cuentas de activo entre un ejercicio y otro en forma horizontal, pues vamos a determinar que la empresa está teniendo un crecimiento, está habiendo una variación en el capital, un incremento considerable, y el aumento de los activos fijos, que es lo más sano para la empresa, que es lo que nos va a permitir poder tener un estado de flujo de efectivo con financiamiento de entidades financieras o hipotecarias para poder obtener edificios, terrenos o mejorar nuestro equipo de mobiliario. Este tipo de análisis es el que les decía que a veces es complejo. Si le mostramos este balance general a nuestros clientes, muchos no tienen conocimientos contables. Entonces, al ver ellos plasmado en papel, este ejemplo de balance general,
llámese bien, cuando ya está estructurado con el logotipo y todo de la empresa, que lo presentan los contadores, pues ellos no saben darle esa interpretación. Entonces nosotros, y aquí vamos al otro tipo de análisis en factorización, tenemos que ponerle o hacerlo de forma en español para ellos y poner porcentuales o gráficos de cómo está estructurado este balance general para hacerlo digerible para nuestros clientes, llámese personas físicas, o los socios o accionistas de una empresa cuando tenemos clientes que son personas morales. En esas juntas de socios es donde les vamos a mostrar esta información y nuestros análisis cuantitativos, nuestros análisis horizontales y verticales y, lo más importante, nuestra opinión. ¿Qué determinamos? ¿Es viable seguir avanzando con la empresa? ¿Es viable expandirse? ¿Necesitamos vender activos? ¿Necesitamos pedir financiamiento? Y todo esto en base a los objetivos que los mismos clientes nos den o lo que ellos deseen cuando son socios o accionistas. Hasta aquí llegamos con el tema de los análisis de estados financieros. Ya vimos cómo están estructurados de forma legal, cómo las leyes mexicanas nos obligan a llevar esa contabilidad y esos estados financieros, y lo más importante, cómo realizarles o aplicarle el análisis a esos estados financieros desde su estructura y la obtención de resultados de forma razonable para mostrárselo a nuestros clientes. Al principio del video les dije que les iba a dar un bonus de cómo en la práctica, en la vida real, un servidor que lleva la contabilidad y es abogado corporativo de una empresa tuvo un problema esta semana. Resulta que, bueno, ustedes deben de saber un poquito de esto, les cuento. La empresa realiza ventas en efectivo por mayoreo. Tiene que hacerle los depósitos a la institución financiera para poder dar frente a sus deudas con los proveedores, es decir, a sus pasivos. Entonces, en este caso, la institución bancaria, por la ley de protección antilavado de dinero, ustedes saben que ellos congelan las cuentas de una forma precautoria, entrevistan a los clientes para conocer el origen de esos recursos cuando son depositados de forma efectiva o cuando reciben transferencias que no están dentro de su rango de recepción de transferencias. Ellos congelan la cuenta de forma precautoria, hacen una primera investigación con el cliente y la autoridad jurídica de la institución financiera determina si otra vez aperturan las cuentas para que las pueda seguir utilizando el cliente o las dejan congeladas en stand-by y ya dan parte a la autoridad para que inicie una investigación referente a esto. Entonces vemos la diapositiva. Aquí obviamente con mucha protección de datos, les pongo aquí porque es importante tener al día la información financiera en una empresa y estos estados financieros cómo nos sirven. Aquí en el caso, lo que les decía, los primeros días de este mes recibimos la noticia que las cuentas bancarias de la empresa estaban congeladas. Entonces el dueño de la empresa procede a hablarle a un servidor y me dice: oye, ¿sabes qué? Fíjate que me congelaron las cuentas por un depósito que se hizo en efectivo, era más o menos cerca de 2 millones de pesos, pues necesito que platiques con la institución financiera o hagas lo conducente para poder reaperturar mis cuentas. Entonces un servidor prosiguió a revisar los estados financieros, que también en el despacho los hacemos de forma contable. Procedimos a revisar los estados financieros, los estados de resultados del mes inmediato anterior, que era donde estaban requiriendo la información, y elaboramos este oficio, obviamente bien sustentado, con las reglas que expide el Servicio de Administración Tributaria para la elaboración de CFDIs por los ingresos en efectivo, es decir, los CFDIs de público general. Y aquí lo que les decía al principio, porque es importante conocer los artículos básicos que les di en las primeras diapositivas,
sobre el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta y los del Código de Comercio como abogado corporativo, porque son aplicativos para poderle dar frente a los problemas o los requerimientos que tengan nuestros clientes. Entonces aquí le explicaba yo a la institución bancaria a través de este oficio que pues el dinero es totalmente legal, está considerado dentro de nuestro estado de resultados, nuestro cierre de mes, y está debidamente registrado a través de una factura global que se elabora en público en general. Vemos la siguiente diapositiva y le hago la aclaración poniéndole ahí el recuadro con todos los clientes de los cuales se obtuvieron ingresos, cómo se obtuvieron esos ingresos y cuáles son los que se consideran ingreso en efectivo y que están considerados en la sumatoria total del ejercicio. En este caso no fue necesario mostrar el estado de resultados. Ha habido ocasiones que cuando te congelan las cuentas, el cliente, pues sí, bueno, no el cliente, la institución financiera sí requiere, o sea, si aquí la investigación no le hubiera bastado al investigador con la información que aquí le estaba otorgando, aquí le pongo en el oficio que le adjunté la factura global en público en general, con todos los ingresos obtenidos por el cliente, se los anexé, y con esa información le bastó, pues como le decía, como contiene todos los requisitos del 29A, es una factura legal, entonces no tuvo más que investigar. Pero si no le hubiera adjuntado esos FDI como archivos adjuntos a mi oficio, es muy probable que la autoridad investigadora por el ámbito jurídico de la institución financiera me hubiera requerido el estado de resultados y el balance general para conocer si tenía yo o no registrado esos ingresos en efectivo en mis cuentas y así poderlo cuadrar contra lo que se estaba depositando. Entonces, este es un aplicativo muy escueto, pero que ocurre en la práctica diaria como abogado corporativo y como contador, cómo tenemos que darle frente a las problemáticas que surgen con cualquier cliente que tiene operaciones financieras. En este caso es una empresa comercial, compra producto, lo vende, pero como tiene muchas ventas de forma en efectivo a público en general, pues al final del mes se hace el cierre de mes con todos los tickets que se generaron de ventas en efectivo en el mes, se hace una factura global y pues este dinero en efectivo obviamente se deposita a la institución financiera, pero a veces no se deposita del diario, se deposita de 2 o 3 días como se va recolectando, y esta cantidad que se depositó en esta ocasión encendió los semáforos de la institución financiera y es donde nos requiere esa información. Entonces, desde que el cliente nos llama y nos da, ¿sabes qué? Me congelaron las cuentas por unos depósitos en efectivo, ya uno va maquilando más o menos bueno, aquí yo sé, decía un profesor en la universidad, no es necesario que sepas específicamente el número del artículo, pero con que sepas en qué ley y más o menos entre qué y qué artículo está. Bueno, aquí ya sabemos por la praxis que el 29A del Código Fiscal de la Federación nos marca esos requisitos para poder generar los CFDIs, y los CFDIs hay un CFDI para ventas de público en general con ingresos en efectivo. Ya nada más es buscar la regla de operación que nos permite generar esos ingresos en efectivo. Y aquí fue lo que hicimos. Buscamos rápido toda esa información, estructuré el oficio, pues obviamente cuando el cliente intentó hacer operaciones financieras a través de su cuenta bancaria estaba descongelada, se dio cuenta en su banca electrónica estaba congelada, que será mediodía un servidor interpuso este banco a través de correo electrónico con la institución financiera, tuve contacto con ella, interpuse el oficio y el análisis fue rápido, para las 2 de la tarde estaban desbloqueadas las cuentas y el cliente pudo seguir realizando sus operaciones financieras sin problema alguno. Esta es la importancia de tener los estados financieros al día, de forma práctica, y saberlos interpretar para poder plasmar ese análisis cuantitativo y reflexivo con el uso de la razón, dejarlo plasmado en un oficio. Bien, pues ya con eso me despido. Muchas gracias. Les repito, Mario Rosano. Si les gustó este video, llegaron hasta aquí,
Les agradecería mucho que le pusieran me gusta al video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para futuros videos. De este video, parte 2, si no has visto la parte 1 te recomiendo que la veas, por aquí debe de estar apareciendo en la pantalla, y tendremos una parte 3 que es como abogado corporativo. Una vez que ya sabemos el análisis de estos estados financieros y cómo aplicarlos en la vida real, ¿qué sigue? ¿Qué más sigue como abogado corporativo? ¿Qué es lo que tenemos que defender desde el ámbito mercantil? Bueno, muchas gracias, me despido de ustedes, no sin antes recordarles y dejarle todas las bendiciones del gran arquitecto del universo. Quedo con ustedes. Muchas gracias.